Hola, mi nombre es Sabrina Blanco, soy la directora de La Botera. La Botera es una película de ficción que cuenta la historia de Tati, una adolescente que vive en Isla Maciel y tiene el deseo de ser botera, que es un trabajo propio del lugar e históricamente adjudicado a los hombres. Bueno, la génesis del proyecto fue más o menos en el año 2014. Fue que empecé a pensar en esta idea. Yo quería hablar sobre las dificultades de la adolescencia en las mujeres, en los barrios populares. Ese fue mi primera inquietud. Y a partir de ahí empecé a construir, digamos, al personaje de Tati. Yo en ese momento hacía trabajo social en la Villa 31, trabajaba con niños y adolescentes, y entre esas adolescentes había muchas niñas de esa edad, entonces podía observar muy de cerca esta intimidad de este crecimiento en este contexto. Y después, bueno, me acerqué al barrio. Yo quería contar, me interesaba esta locación en general de la parte de Avellaneda, digamos, que da al riachuelo y está frente a La Boca, ¿no? Como al barrio más turístico de Buenos Aires, como esta contradicción social que se genera en esa zona. Me acerqué a la zona, conocí la Isla Maciel, me pareció un lugar que aún más recrudecía estas contradicciones, y conocí el oficio de los boteros, y fue ahí que pensé, bueno, ¿qué pasaría si este personaje quiere ser botera, que es un oficio histórico, pero también a la vez es un oficio solo de generaciones de varones? ¿Qué pasaría si una nena de repente quisiera ocupar ese lugar? Y de algún modo eso cerró la metáfora de la película y terminó como de armarme el cuadro, digamos, para lanzarme a terminar de escribir. La idea de trabajar la puesta en escena con la gente del barrio, sí, estuvo pensada desde el inicio, por esto que te mencionaba antes, de que para mí la película era una película de un personaje, pero era una película de un personaje en un universo particular. Y ese universo fue elegido por lo que contaba, por sus características. Entonces para mí la película siempre fue ese cruce entre la historia de un personaje en un determinado lugar, que en este sentido era la Isla Maciel. Entonces desde el inicio que yo empecé a trabajar con el proyecto, empecé a ir al barrio. O sea, yo hice un trabajo de campo de unos 3 años en donde visité el barrio periódicamente y fui conociendo a la gente, a los vecinos, a la gente de la fundación, del convento, de la escuela. Fui haciendo contactos como para pasar tiempo ahí, respirar el lugar, habitarlo, darme cuenta cómo funcionaba realmente. De alguna manera yo quería ser muy cuidadosa con el recorte que hacía del lugar, del espacio, desde dónde lo miraba, cuál era el punto de vista. Y yo creo que cuando uno va a un lugar a filmar desde afuera, tiene que asumir ese compromiso, ¿no? Ese compromiso desde dónde lo está haciendo, ¿no? Que yo no vivía ahí, yo no era de ahí. Y eso hacía que yo no pueda ir y poner una cámara y nada más, digamos. Tenía que apropiarme de alguna manera de ese punto de vista, pero de una manera respetuosa y en algún punto que responde ideológicamente a lo que yo quería o yo pensaba. En ese sentido, lo que me preguntás sobre el desafío que implicó lograr esa confianza y hablar desde el respeto, yo creo que eso es anterior a la película. Eso es lo que a mí, ese es mi marco conceptual, mi ideología previa, lo que a mí me constituye como persona política y social antes de hacer una película. Entonces lo que sucede es que después en la película y en la forma que la haces, en cómo lo contás y en qué contás, simplemente se traduce eso que vos traes. Es imposible que la película no termine de alguna manera reproduciendo eso que uno es. Entonces acá no hubo que hacer más que ir sorteando mis propias convicciones, ¿no? Fue eso.
ir haciendo las cosas al modo que yo creía y que respondía a lo que yo pensaba y a la forma que yo creo que hay que abordar determinados espacios, determinados vínculos, determinadas ideas. Así que en ese sentido no fue tanto un desafío, fue un proceso más bien, un proceso largo, de mucha convicción, de mucha militancia sobre la misma película, pero no fue un desafío, no lo llamaría así. Bueno, el trabajo con los actores fue un trabajo distinto en un inicio para cada proceso con cada actor, no fue un trabajo en conjunto. De hecho, el casting yo lo fui haciendo a lo largo del proceso de preproducción larga de esta película. Así que los actores se fueron encontrando en distintos tiempos. Y mientras los íbamos encontrando, yo iba decidiendo trabajar de distintas maneras, ¿no? Con Nicole Rivadero, que es la protagonista, yo hice un casting en el barrio, ella vive ahí. Ella, cuando hice el casting, tenía 12 años, terminó filmando la película con 14, casi para cumplir 15. Y como ella no tenía ningún dote actoral, no tenía ni idea de lo que era hacer una película y tampoco su casting había sido bueno desde lo actoral, yo lo que hice con ella fue un trabajo más largo que duró unos 2 años y pico, en donde fuimos pasando por distintas etapas. En la primera etapa fue una etapa más bien vincular y afectiva, en donde nos conocimos, donde charlamos mucho, donde llegamos a una intimidad mutua de exponer nuestras vivencias, nuestras experiencias. Después hubo una etapa en donde yo empecé a trabajar con ella cuestiones creativas, para que ella vaya soltando, para que ella vaya encontrando en ella misma lugares donde buscar su propia creatividad. Después hicimos una etapa de perderle el miedo a la cámara. Después con otro de los chicos actores empezamos a hacer ejercicios. Todo este proceso duró mucho tiempo hasta que finalmente, con otros procesos que fuimos encontrando a otros actores, armamos con un coach, Ezequiel Radowski, un taller de teatro propio de la película, en el que trabajamos los últimos 7-8 meses antes de filmar. Donde ahí básicamente se trabajó más sobre la técnica de actuación, les enseñamos a improvisar con la guía de Ezequiel. Y en el sentido más práctico de la película, ellos nunca leyeron el guión. Lo que fuimos haciendo fue trabajar el guión sobre la charla, ¿no? Fuimos charlando mucho el guión, charlando los personajes, buscando puntos en común entre ellos y sus personajes para que los conozcan, para que tengan de dónde agarrarse a la hora de hacer una escena. Y después lo que yo iba haciendo era, de alguna manera, acomodando las escenas a lo que ellos daban en sus improvisaciones y viceversa, ¿no? Así que un poco fue ese el trabajo. Después con los actores adultos, digamos, que son los 2 actores que son los únicos profesionales, fue por un casting, y trabajamos incluyéndolos a ellos a este taller con los chicos, de alguna manera buscando que ellos bajen al mismo nivel, digamos, de naturalidad que los chicos traían. Ese fue como un poco el trabajo entre actores profesionales y actores naturales. Con respecto al control del guión, desde lo narrativo, un poco esto que te decía antes, yo escribí un guión sólido, que lo escribí durante varios años, donde pasé por varias clínicas, pasé por Nuevas Miradas en Cuba, escribí en Madrid, en la clínica de Ibermedia y Fundación Carolina, pasé por las clínicas del Glaser, que fue el concurso que gané para después poder presentarme al instituto. Entonces fueron
Fue un proceso de escritura donde yo terminé teniendo un guión muy sólido y muy concreto, digamos. Después lo que yo iba haciendo era ir al barrio reescribiendo en base a lo que la realidad me proponía. Entonces hice un camino de reescritura que ese camino de reescritura duró hasta un día antes de ir a filmar, digamos. Con lo que me devolvía al barrio, con lo que trabajábamos con los actores. Y después lo que hubo fue una adaptación de ese guión en rodaje, digamos. Yo sabía las escenas que quería filmar, charlaba con los chicos las escenas y ellos improvisaban. Entonces, de esa improvisación, después repetíamos lo que había salido, con lo cual era una deformación de la propia escena. Pero sí yo tenía muy claro qué era lo que quería de la escena. Entonces, en base a ese núcleo, trabajábamos todo lo demás. Después había cosas que se improvisaron también en el momento de rodaje y que se fueron como acomodando y amoldando. Y en cuanto a lo técnico formal, yo trabajé con Constanza Sandoval, la DF que también fue cámara, y trabajamos también con mucho tiempo antes, como unos 4 meses antes, también con muchas ideas muy constituidas entre las dos. El trabajo que hicimos fue de alguna manera compartir en la cabeza el mismo mundo estético de la película para que en el rodaje pudiéramos por momentos agarrarnos a eso que pensamos y por momentos poder improvisar, pero sabiendo ya las dos de qué película estábamos hablando, que es como un poco la clave para que después la comunicación en rodaje, para poder soltar un poco las amarras de todo lo que construiste en esa preproducción, sea posible. Y eso funcionó así, o sea, las dos sabíamos la película que queríamos hacer, desde lo conceptual, desde lo estético, sabíamos cuáles eran los parámetros estéticos por los que nos íbamos a mover, y por momentos nos ajustábamos a lo que teníamos en nuestro cuaderno y por momentos no. También porque como las escenas eran improvisadas, también nos otorgaban cosas que en el momento simplemente capturábamos. Así que en ese sentido el trabajo fue bastante dinámico. Es una pregunta, yo primero no estaba muy al tanto, sí sé que me referencian mucho a los Dardenne, pero no estaba muy al tanto de esto de que incluso lo podría hacer mejor que ellos. Creo que no. en principio creo que no. Pero también creo que yo no creo mucho en esto de las influencias. Creo que es un lugar en el que se necesita, tal vez la crítica necesita apoyarse en esas referencias para poder construir relato, ¿no?, sobre las películas. Yo creo que sí, yo admiro el cine de los Dardenne y he visto los Dardenne como he visto otras cosas, pero descreo un poco de la influencia, creo que de la influencia cinematográfica. Creo que uno se nutre de un montón de películas distintas. Yo vi los Dardenne, vi a Andrea Arnold, vi Pedro Costa, como cosas muy distintas, ¿no? Pero quiero decir, me parece que la influencia más concreta sobre lo que uno hace es como la experiencia personal. Yo creo que es eso, ¿no? Como el bagaje personal de lo que uno trae. Me parece que tiene más que ver con eso lo que uno termina haciendo, no tanto con la referencia al cine, a otros cines. Me parece que existe, se puede hacer, pero no, yo creo que no funciona así. Creo que esa referencia aparece de manera posterior, cuando la película ya está hecha, y se busca referenciarla hay una cuestión de estrato social de la película y de una cámara en mano que igual es muy diferente a la de los Dardenne. Creo que esas son las cosas que hacen pensar, ¿no? Capaz una cosa más cruda y hace pensar en los Dardenne. Pero bueno, yo también pensé en Leonardo Fabio en su momento, pensé
en Bresson, no sé, como que hay muchas influencias de lo que uno va construyendo cinematográficamente a lo largo de su vida, pero creo que la obra no tiene que ver con eso exactamente. Yo creo que la obra tiene que ver con algo íntimo de uno mismo y con la experiencia personal, y eso hace que las películas sean únicas, ¿no? También, porque si no, si hablamos de influencias, estaríamos como haciendo películas todo el tiempo iguales, ¿no? Como réplicas de películas. Yo creo que no va por ahí y yo trato de no ir por ahí. Digo, veo películas pero también dejo de ver, trato de distanciarme también, a veces veo referencias por ahí por algo más concreto, por la luz o por un tipo de cámara, pero no es la búsqueda, digamos, de representar o replicar a un autor, ¿no? No va por ahí, o al menos yo no lo pensé así. Llevándola con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Para atrás, para adelante. Muy bien. Eso sí, mirá. La pala siempre tiene que como que agarrar agua ahí. Ahí. O si no, no vamos a ningún lado.